Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 31ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, martes 26 de noviembre del año 2024. Secretaria, si nos apoya con la orden del día, por favor. Gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto, tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, que son un total de 10 tocas para ser expuestos y votados. Y en atención a la orden de la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto de la magistrada primera relativo al toca 396-2024, el recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 25 de abril de 2024, dictada en el expediente 704-2023, relativo al juicio de sucesión intestada de Juzgado Quinto de Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. En este asunto, las apelantes son las promoventes del juicio, quienes son la viuda e hija en común de la persona fallecida por conducto de su asesor jurídico. El motivo de la apelación es el auto donde el juzgador de primera instancia declaró que no es de admitirse ni se admite el procedimiento instado. A juicio del disidente, sí se dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 564 del Código Procedimental de la materia, siendo suficiente para admitir la demanda, ya que no exige el referido artículo la obligación de exhibir copia certificada de la inscripción del predio a heredar. De igual manera, refirió que se hizo del conocimiento al juzgador de primera instancia que el predio propiedad del autor de la herencia no fue firmado por el registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Luego, entonces, las apelantes han realizado las gestiones necesarias para tal efecto, resultando que para ello necesitan presentar el título de propiedad y al no contar con él, solicitaron al notario público que dio fe del acto, pero dicho fedatario se encuentra suspendido de funciones, por lo que es necesario requerir un segundo testimonio al archivo notarial del Estado. Gestión realizada en el mes de marzo del presente año, tal y como se acreditó en el expediente original. La parte apelante señala que al solicitarle como requisito el título de propiedad del inmueble a heredar, tal documento que no lo contempla el artículo 564 del Código aplicable, resulta violatorio a sus derechos humanos, a los artículos 14 y 16 constitucional. Agregó que en la denuncia de la sucesión las promoventes acreditaron la cédula catastral del predio, donde es posible advertir que dicho inmueble se encuentra a nombre del autor de la sucesión. En el proyecto se estima que los artículos 564, 565 y 566 del Código de Procedimientos Familiares del Estado no imponen como requisito para la apertura y radicación de los juicios sucesorios que la demanda sea acompañada por el certificado de inscripción vigente de libertad o gravamen del predio perteneciente al caudal hereditario, sino que únicamente, entre otros requisitos diferentes, se realice una lista provisional de los bienes que conforman el caudal relicto y que sean conocidos por el demandante, con expresión de su ubicación o lugar que se encuentren y su valor aproximado, por lo que, evidentemente, tan solo expresar los bienes, ubicación y valor aproximado, lo que sí se cumplió en el caso particular, en virtud de que en su escrito inicial señalaron el bien inmueble, su ubicación y valor catastral. Incluso se adjuntó copia certificada de la cédula catastral vigente emitida por el catastro del municipio de Mérida, donde
Se advierte que el predio está registrado como propietaria la persona fallecida y con el valor catastral que ahí refiere. Del análisis del escrito inicial y posteriores documentos presentados, se advierte que sí se colman los requisitos exigidos por el Código de Procedimientos Familiares del Estado y lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 810 del Código de Familia para el Estado, para abrir y radicar la sucesión denunciada. Por tanto, el sentido de la resolución que se les propone es revocar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 396-2024, revoca por unanimidad. Seguimos con el TOCA 421-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2024, dictada en el expediente 185-2023, juicio ordinario oral familiar del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todos y todas. En esta resolución, la persona juzgadora de primera instancia determinó que la parte actora no probó su acción de concubinato, pues no rindió prueba directa, como lo hubiera sido una testimonial u otra probancia que acreditara fehacientemente que la cohabitación que asegura tuvo con el demandado fue de manera continua, exclusiva y permanente por el término de 2 años que establecen los artículos 201 y 202 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Es precisamente la parte actora quien comparece a interponer el recurso de apelación y, en esencia, expresa 4 agravios. Se queja de que los artículos 201 y 202 no ordenan de manera precisa y obligatoria una prueba concreta para poder demostrar que la cohabitación fue de manera continua, exclusiva y permanente por el término de 2 años, por ser una relación de hecho y no de derecho como el matrimonio. También se quejan de que la juez de la causa no hiciera una correcta valoración de las pruebas privadas y sobre todo de las públicas, así lo señala, ofrecidas por ella, como lo son las documentales públicas y privadas que aportó en el procedimiento de origen y que aduce, corroboran que sí vivió con el autor de la asociación demandada de manera exclusiva, pública y permanente desde hace más de 37 años, causando con ello un perjuicio en contra de la apelante a su derecho del debido proceso y exhaustividad de las resoluciones. También alega que la juez violó en su perjuicio el derecho a la igualdad, no discriminación y dignidad humana consagrados en la Carta Magna, pues señala que al no considerar que se acreditó el concubinato que afirma tuvo con el autor de la sucesión, no obstante los 2 hijos que tuvo con él, la juzgadora tomó ante la falta de la declaración de testigos una ofensa grave a su persona, impidiéndole el libre ejercicio del derecho a la igualdad, no discriminación y dignidad que tiene como mujer. Finalmente, solicita, con base en el artículo 1 de la Constitución Federal, que esta sala colegiada ejerza el control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio de los citados artículos 201 y 202 del Código Sustantivo, con la finalidad de declararlos inconstitucionales e inaplicarlos en el caso que nos ocupa. El proyecto propone lo siguiente. Dado que el núcleo esencial tanto del juicio natural como de la presente apelación que se sustancia radica en la configuración y reconocimiento de un concubinato, es debido señalar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enumeró de manera enunciativa, mas no limitativa, algunos factores o indicios que también pueden constituir un punto de partida a manera de orientación válida y adecuada en la encomienda de determinar la existencia de una relación de pareja como lo es el concubinato, basada en la solidaridad, afectividad, ayuda mutua entre las partes, consistentes en diversos puntos que aparecen en diversos criterios federales de ese máximo tribunal. Con base a lo por ellos pronunciado, se deduce que con el paso del tiempo, la figura del concubinato ha experimentado una evolución significativa tanto en la legislación local como en los criterios adoptados por la propia Suprema Corte, sobre las excepciones al requisito de estar libres de matrimonio. Sin embargo, se considera que sí es necesario, a mi juicio, demostrar una vida en común durante un periodo razonable, como en el caso de Yucatán, cuya normatividad exige 2 años,
lo que implica tener cohabitación donde la vida en pareja se desarrolle o se haya desarrollado de manera exclusiva, pública y permanente, pues, a mi juicio, el punto central de la ejecutoria federal dictada en autos del juicio de amparo directo en revisión número 1766 del año 2021, de donde derivó la tesis 2025-211, que la recurrente hace valer en su escrito de agravio, analiza la constitucionalidad de establecer una temporalidad o plazo arbitrario como requisito indispensable para el surgimiento de derechos relacionados con el concubinato, específicamente el de 5 años establecidos en la legislación jalisciense. Ahora bien, cuando se demande el reconocimiento legal de una relación de concubinato y uno de quienes se señalen como sus integrantes ya hubiere fallecido, es necesario hacer un análisis caso por caso, considerando cada uno de los hechos y probanzas que se presentan a fin de efectuar una distinción clara y precisa entre aquellas uniones de naturaleza temporal o transitoria que no satisfagan los criterios constitucionales ya mencionados, por lo que no puede excluirse la cohabitación como elemento esencial para configurarlo, dado que no cualquier relación sentimental que procure la afectividad, solidaridad y ayuda mutua per se actualiza esta figura jurídica, máxime que de ella jurídicamente derivan obligaciones y derechos en caso de su disolución. Con base en esos argumentos, a mi juicio, el primero de los agravios del apelante es infundado en vista de que se reitera que el elemento de temporalidad que requiere la legislación familiar yucateca para configurarse es el genérico de 2 años y es razonablemente correcto. Esto en vista de que el caso del cual derivó la citada tesis jurisprudencial se refiere a un periodo de más del doble de duración, que es el de 5 años, respecto a lo que exige nuestro sistema familiar. El resto del aducido en tal motivo de disenso también considero que son infundados, sobre todo si los relacionamos con el motivo de inconformidad. Segundo, pues contrario a lo aseverado por la apelante, la juez del conocimiento siguió el debido proceso en todas sus fases que el ordenamiento adjetivo indica para sustanciar un juicio ordinario donde la parte actora pretende probar su concubinato, en este caso con una persona ya fallecida. Esta sala, o más bien esta ponente, reitera que para que se tenga por acreditado una relación de hecho o fáctica como lo es el concubinato, a diferencia de una revestida de formalidades legales como lo es el matrimonio, sus extremos o elementos deben ser acreditados con base en tal naturaleza intrínseca. En esta lógica, los elementos configurativos del concubinato son fácticos, siendo estos los relativos a la existencia de una pareja de personas que ha convivido y cohabitado como tal de manera pública, continua y permanente en el lapso de 2 años. Pues se reitera que esta temporalidad, a mi juicio, se considera razonable, como establece la referida legislación, sin que pase por alto que el apelante alegó en sus agravios que su relación con el demandado fue exclusiva. Con base en lo anterior, se confirma que la afirmación de la inconforme en el sentido de que no se le dio el justo valor y alcance probatorio a las pruebas ofrecidas por ella, incluida la documental pública, consistente en la constancia de descendencia de los hijos en común con el autor de la sucesión demandada, carece de fundamento, pues la juez de la causa, al examinar el contenido de tales probanzas, correctamente determinó que no tenían el alcance probatorio para los efectos de acreditar los hechos constitutivos del concubinato. Es decir, en este caso en particular, no hay una prueba en específico que nos permita acreditar los diversos requisitos relacionados con el concubinato, como es el nivel de compromiso mutuo, la existencia de una relación estable, la existencia del domicilio común, la relación de dependencia económica, la conformación de un patrimonio común. El solo hecho de haber presentado pruebas documentales, pues a mi juicio es lo que hace que las pruebas presentadas por la parte actora resulten insuficientes para tener por acreditada dicha figura. No porque la sucesión demandada haya sido declarada en rebeldía, la parte actora pierde su obligación de acreditar su acción, pues quien afirma está obligado a probar. En el caso particular se refuerza la idea de que ni el albacea ni el interventor pueden estar en aptitud de aceptar a nombre del autor de la sucesión hechos que son propios y personalísimos de su autor, como lo es el haber vivido en concubinato con la parte actora,
Por tanto, extrapolando aquí lo que el propio ordenamiento adjetivo señala como excluyente del allanamiento a la demanda familiar, se considera contraria al orden público la afirmativa ficta originada de la no contestación de la demanda derivada de un procedimiento que busca acreditar un concubinato post-mortem de uno de sus supuestos integrantes, en este caso de la persona demandada. Razonamiento que parte al estar de por medio un derecho indisponible como lo es el allanamiento a la demanda sobre tal figura fáctica y en su caso la contestación o no de la misma por su parte del albacea o interventor de la sucesión sobre hechos que son personalísimos del autor. Es decir, aquí sí hay una influencia respecto de cómo debemos de analizar la falta de la contestación de demanda cuando el demandado ya falleció. Su interventor o su albacea no pueden dar una contestación de hechos que son, pues y derechos que son muy personales, en este caso del autor de la sucesión. También considero infundado el concepto de agravio denominado tercero, en el cual se aduce que la juez de la causa violó en su perjuicio el derecho a la igualdad, no discriminación y dignidad humana consagrados en la Carta Magna. No obstante, con base en los argumentos sostenidos por esta ponente, se reitera que no se acreditó el concubinato, que el apelante afirma que tuvo con el de cuyus por causas imputables a ella y no a la persona juzgadora, por cuanto en ella recaía la carga de probar su acción, y se reitera que no exhibió prueba pertinente e idónea para acreditar dicha relación de hecho, en la que aseguró que vivió con el demandado fallecido de manera exclusiva, pública y permanente desde hace más de 37 años, siendo que ni durante el juicio de origen ni en la presente apelación se actualizó motivo alguno que justifique ejercer la suplencia de la queja en favor de la actora en alguna de sus vertientes. Quiero hacer un particular señalamiento. En la sentencia de primera instancia se habla de una testimonial. Yo creo que es peligroso establecer cuáles son las pruebas que se deben ofrecer y desahogar para ciertas acciones. ¿Pudo la persona haber comprobado su concubinato con otras pruebas? Sí. Lo que la juez consideró es que la testimonial hubiera sido la mejor prueba, pero no quiere decir que hubiera sido la única. A lo mejor con otras probanzas, no necesariamente la testimonial, hubiera llegado a acreditarlo, pero en este caso sí quiero dejar claro que no hay una probanza en específico que te va a llevar a acreditar tal cosa, ¿no? Sino a lo que hace alusión la sentencia de primera instancia es que tal vez una testimonial hubiera servido en ese sentido. Comparto esto, pero no quiere decir que hubiera sido la única, sino que hay diversas maneras de acreditar y en este caso no sucedió que se acreditara la acción mediante ninguna de esas pruebas. Y en cuanto a la solicitud de que se aplique el control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio, a mi juicio resulta infundado, pues para inaplicar los citados artículos 201 y 202, en vista de que no es factible establecer un parámetro comparativo que resulte, como aduce el apelante, contrario a sus derechos de igualdad, no discriminación, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad en su perjuicio, al establecer mayores requisitos. Dado que dicha figura puede acreditarse con otros, insisto, y diversos medios de convicción, que concatenados entre ellos den como resultado, insisto, la procedencia de un juicio como el que ella instó. En ese sentido, propongo confirmar el fallo impugnado. Sí, adelante, abogado. Gracias, secretaria. Respetuosamente quisiera anunciar un voto concurrente a favor del proyecto, pero apartándome de las consideraciones que se hacen en el proyecto, en donde a propósito del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues digamos, el análisis se mantiene pues en algunos elementos de lo que se contienen en nuestro código local, ¿no? Como puede ser el caso de la cohabitación o del domicilio en común. A mi parecer, el precedente, más allá de que se haya estudiado a propósito de la duración de 5 años en Jalisco, el listado que hace el precedente, pues señala que ninguno de los elementos del listado es indispensable ni posee mayor relevancia que los demás, y más bien pues se deja
para el análisis de los asuntos en concreto, cada caso en concreto, revisar qué elementos se tienen sobre la estabilidad, afectividad, solidaridad y apoyo mutuo, y a partir de eso definir si se configura o no el concubinato en cada caso. ¿Alguien más desea el uso de la voz? Adelante, abogada. También me uno al voto concurrente que formuló el magistrado José Pablo Abreu Sacramento, y anuncio mi voto también a favor. Okay. Procederemos, habiendo debatido el asunto, procederemos a la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto original. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Después de hacer un nuevo estudio de ese amparo, a favor del proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto con el voto concurrente que expuso el magistrado Magistrado Abreu. quinto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto 421-2024, confirma por unanimidad con un voto concurrente formulado por los magistrados cuarto y quinto. Continuamos con el TOCA 601-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de marzo de 2024 del expediente 495-2023, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el deudor alimentario. El contenido de la sentencia recurrida es en la cual se declararon procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria y en consecuencia se decretaron alimentos provisionales a favor de 2 menores de edad, condenándose al padre de aquellos a pagar la cantidad equivalente al 45% del total de sus sueldos, monumentos y demás prestaciones que devengara. Para dichos efectos, se ordenó girar oficio el centro laboral del deudor alimentista a efectos de retener la cantidad decretada. Igualmente se ordenó como garantía el depósito de la cantidad equivalente a 2 meses de la pensión alimenticia. En sus agravios, en su único agravio, el recurrente aduce que el embargo del 45% de sus sueldos le resulta excesivo por cuanto no se tomó en cuenta su propio estado de necesidad, pues alega que padece de una lesión renal aguda en ambos riñones, que necesita atención médica constante, agregando que en su empleo no le daban acceso al seguro social, que ya fue dado de baja como empleado por cambio de administración, que no tiene casa propia y que vive con sus padres, a los cuales les paga una renta. Agregó que al fijar el porcentaje para sus hijos, el juez no consideró que su hija de 2 años de edad no estudia y aún así se le fijó el mismo porcentaje que a su hermano, aun cuando las circunstancias de ambos no son iguales. Concluyó que la pensión alimenticia no fue fijada con base al principio de proporcionalidad y las posibilidades reales del deudor alimentario, solicitando la disminución del porcentaje y de la medida de aseguramiento. Después de hacer el análisis de este expediente, considero que dichos motivos de inconformidad son, por un lado, improcedentes por inoperantes y, por otro lado, infundados. Todas aquellas manifestaciones con las cuales pretende probar que su capacidad o posibilidad económica no le permite proporcionar el porcentaje al que fue condenado, para mí resultan inoperantes, toda vez que este recurso de apelación no resulta ser el momento ni la vía procesal para reclamar que la condena de alimentos es excesiva, ya que cualquier disminución del porcentaje señalado por el juez debe ser acreditado a través de la correspondiente vía contenciosa, a fin de que se permita la contradicción de pruebas y la demostración de los argumentos hechos valer. Respecto a que la juez fijó el mismo porcentaje para sus 2 hijos, aun cuando las circunstancias de ambos no son las mismas, dichos agravios los considero infundados, pues si bien es cierto, ambos menores de edad tienen circunstancias personales distintas, también es cierto que aunque la menor de edad de 2 años aún no genera gastos con motivo de sus actividades escolares, ésta tiene otros gastos elementales que cubrir que sustituyen a aquellos. Finalmente, en cuanto a los conceptos de queja referentes a que la pensión alimenticia no fue fijada con base al principio de proporcionalidad, estos agravios para mí consideran infundados, pues al fijarse la cantidad líquida que resulta del 45% de sus sueldos, le resta a este un 55% del total de sus sueldos para poder sobrellevar su vida, razón por la cual se considera que la pensión alimenticia sí respeta el principio de proporcionalidad,
pues al padre de los menores de edad le resta para sí solo un porcentaje de sueldo mayor a aquel fijado para sus dos acreedores, sin afectar su mínimo vital, y por el contrario, en caso de disminuirse el porcentaje, pudiera ponerse en juego los derechos fundamentales de sus hijos. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 601-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Sigue en lista el TOCA 458-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de mayo de 2024 del expediente 450-2019, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto al recurso de apelación que interpuso la parte actora en contra de la sentencia, como menciona la secretaria, de fecha 17 de mayo del año 2024, la cual fue dictada por la jueza primera civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante la cual la jueza de primera instancia resolvió que la parte actora no acreditó su acción de nulidad de escritura pública y cumplimiento de contrato privado de promesa de compraventa y por lo tanto resultaba improcedente el juicio ordinario civil. Ahora bien, en el presente caso, se considera que no le asiste la razón a la recurrente, pues tal y como resolvió la juzgadora de primera instancia, el conjunto de pruebas aportadas resultó insuficiente para tener por acreditada la acción de nulidad de contrato de compraventa y cumplimiento de contrato privado de promesa de compraventa. Pues de la revisión de la escritura pública, cuya nulidad pretendió la actora, se advierte que la misma se encuentra ajustada a derecho, puesto que se constata que en su celebración se cumplieron pues todos los requisitos legales aplicables a los contratos de este tipo, necesarios para su eficacia jurídica. Respecto, ahora bien, a la improcedencia de la acción de cumplimiento de contrato privado de promesa de compraventa, al haberse celebrado la misma en documento privado, efectivamente le correspondía a la parte actora probar que se cumplieron con los requisitos que la ley establece para la adquisición de bienes inmuebles, lo que en el caso no aconteció. Y en consecuencia resultan infundados los agravios de la parte apelante y se propone confirmar la sentencia de primera instancia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 458-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Seguimos con el TOCA 531-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 29 de agosto de 2023, dictado en el expediente 797-2013, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una persona promovió un juicio especial de divorcio sin causales en contra de su expareja y en 2014 se celebra la audiencia preliminar en la que las partes llegaron a un acuerdo en el que convinieron, entre otras cosas, que el recurrente pagaría una pensión alimenticia mensual por una cantidad específica a su excónyuge a favor de su hijo, ¿no? Así como que se haría cargo de los gastos escolares del menor de edad. Aproximadamente 10 años después, la institución empleadora del deudor alimentista informó a la juez de primera instancia que rescindió el contrato de trabajo entre dicha institución y el apelante, por lo que la juez dictó un acuerdo en el que, en lo que aquí interesa, determinó que una vez que se realice el finiquito, la institución empleadora debía retener un porcentaje de la cantidad total que correspondía al trabajador. Inconforme con esa determinación, el apelante impugnó dicho acuerdo y que es materia de este proyecto de sentencia. El recurrente plantea en esencia dos argumentos. Primero, que el acuerdo combatido vulnera sus derechos porque siempre se debe privilegiar la solución acordada entre las partes, cuestión que no ocurrió, a su parecer,
en este asunto, pues el juez ordenó que se le retuviera un porcentaje de la liquidación laboral que corresponde con motivo de la conclusión de su empleo. El apelante alega que dicha decisión fue dictaminada en forma aislada y arbitraria, sin que se haya justificado el cumplimiento de algún punto resolutivo de la sentencia. Pues en el considerando séptimo de dicho fallo, cuando se resolvió el asunto de divorcio, el recurrente acordó con su pareja este pago mensual, ¿no? y que permanecería vigente el embargo decretado a su sueldo por esa cantidad específica. Así, el recurrente alega que tanto la sentencia ejecutoriada como de las constancias que integran el expediente no existe acuerdo alguno que contemple, en el caso de que dejara de elaborar en dicha fuente de trabajo, el descuento o retención de un porcentaje de su liquidación, por lo que se debió de haber ajustado al acuerdo que sostuvieron las partes. Y finalmente, el recurrente sostiene que no se fundó ni motivó esta parte medular del acuerdo que impugna y que afecta a su patrimonio. El proyecto propone modificar el acuerdo combatido. El primer agravio relacionado con que la autonomía de la voluntad es principio consistente en que las partes de un contrato tienen la libertad de llegar a los acuerdos conforme a sus propios intereses, se propone calificar de infundado porque, si bien es cierto que el Estado está limitado para interferir en los acuerdos de derecho privado, no puede perderse de vista que la libertad contractual no es absoluta, pues conforme a precedentes de la Suprema Corte de Justicia y a nuestro marco constitucional y convencional, la autonomía de la voluntad tiene una menor resistencia frente a injerencias externas cuando los casos presenten asimetrías de poder entre las partes o exista vulnerabilidad de ciertos sujetos que intervienen directa o indirectamente en lo pactado en el contrato, como lo puede ser en el presente asunto un menor de edad que requiere de alimentos, ¿no? Así, la propuesta es que el proyecto argumenta que hay una obligación de las personas juzgadoras de revisar de manera oficiosa la constitucionalidad de los acuerdos a los que las partes llegan en la fase de avenimiento durante la celebración de la audiencia preliminar, a fin de que las cláusulas pactadas y establecidas en ese convenio estén de acuerdo con el parámetro de regularidad constitucional, y para lograr dicha finalidad es importante revisar que lo pactado no presente situaciones de asimetrías o que contravengan el interés superior de la niñez y la adolescencia. En el caso, la cláusula de convenio en el que se refería el depósito de cantidad líquida mensual en concepto de pensión alimenticia resulta en detrimento del interés superior del menor de edad, pues ésta no contempló la actualización del monto fijado, mismo que no se actualizó durante 10 años que ya habían transcurrido, ni estableció una garantía para dicha pensión, lo cual también ha tenido una afectación por la irregularidad de los pagos del deudor alimentario, aunado al hecho de que el apelante acordó con su excónyuge que cubriría los gastos escolares del menor de edad. En ese sentido, a pesar de que el acuerdo combatido no fundó ni motivó de manera suficiente la retención del porcentaje ahí fijado, no le asiste la razón al apelante, toda vez que sí es procedente retener un monto porcentaje de esta liquidación laboral, pues el mismo se considera como un medio económico que está a su alcance para cumplir el pago de la pensión alimenticia. De esa manera, este tribunal de apelación, al reasumir jurisdicción, funda y motiva la retención y además decreta una garantía consistente en 3 meses del monto de la pensión alimenticia. Por lo tanto, reitero, se propone modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 531-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 414-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 15 de abril de 2024 del expediente 228-2024, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Tercero de la Unidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado.
Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, la juez del conocimiento declaró que, en atención a que la demandada tiene su domicilio en el estado de Veracruz y que ella es la que detenta la custodia de su hija menor de edad, por lo que no es competente para conocer de dicho asunto, inhibiéndose del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35, fracción segunda del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Pues es el juez competente, debe ser el de la residencia de la menor de edad. Y precisó que de admitir a trámite este proceso es claro que se deben resolver cuestiones inherentes de la adolescente involucrada. Consideró que el juez competente para conocer de este asunto es el que se sirva a designar el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, por lo que con fundamento en el artículo 47 del Código de Procedimental aplicable, remitió los autos originales al juez que se sirva a designar el Tribunal Superior de Justicia de aquel estado. De manera medular, el actor refiere en sus agravios que el auto por medio del cual la juzgadora se declaró incompetente para conocer del asunto le causa agravio, pues aplicó de manera incorrecta el artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, fundamentando su inhibición del procedimiento con la fracción segunda de dicho numeral, cuando de forma evidente el supuesto va encausado a los procedimientos relativos a la patria potestad o designación de tutor, acciones que no son ejercitadas en su demanda inicial. Además, que él cumplió con todos los requisitos sustantivos para la procedencia de la acción instada, así como la normatividad adjetiva para la tramitación de dicha acción, ya que la ley procesal hace una clara mención de la competencia al establecer que los jueces conocerán de los asuntos de divorcio y nulidad de matrimonio y cualesquiera que susciten con motivo de este o con relación a él, en su fracción cuarta del mismo artículo. En consecuencia, argumentó que se violentó su derecho humano al debido proceso contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el proyecto se considera que si bien el juicio que se pretende iniciar es un procedimiento de divorcio sin causales, al encontrarse involucrada la menor de edad, se ventilarán como parte de ese proceso la pensión alimenticia, su guardia y custodia, el régimen de convivencia y de acuerdo a todas ellas circunstancias que ofrezcan estabilidad y equilibrio en el desarrollo del adolescente, por lo que se estima necesario suplir la deficiencia de los agravios planteados por el promovente en atención justamente al interés superior de la mencionada menor de edad. La contienda sobre la incompetencia territorial solo podrá ventilarse y ser examinada a instancia de la parte demandada por declinatoria, promoviéndola como excepción al contestar la demanda ante el juez que se considere incompetente, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del caso. Naturalmente, si el juzgador no admite la demanda inicial por declarar de oficio que carece de competencia territorial, transgrede los artículos 37, 39, 47 y 49 del Código Activo de la materia. En este sentido, la juez de primera instancia debió admitir a trámite el procedimiento especial de divorcio sin causales intentado y emplazar a la cónyuge del actor a fin de que contestara la demanda y tuviera la oportunidad de manifestar lo conducente sobre la competencia. Es decir, si fuera el caso, pusiera la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción para que, entonces sí, el juez se encontrara en la aptitud de resolver si es competente o no para conocer el negocio en razón del territorio. Por tanto, el sentido que se propone es revocar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 414-2024, se aprueba revoca por unanimidad. Continuamos con el TOCA 214-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha
15 de febrero de 2024, dictaron el expediente 150-2023, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene uso de la voz. Muchas gracias. Como previo a la resolución impugnada, cabe señalar que este es un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción pauliana, en el cual una señora demanda a 6 diversas personas, entre ellos los 3 codemandados apelantes que comparecen a ejercer un único recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de un incidente de nulidad de notificaciones, pues aducen que cuando lo interpusieron dicho incidente, que no se hizo correctamente ninguna de las notificaciones relativas al emplazamiento y a su declaración de rebeldía, la cual, como ya sabemos, debe de hacerse en los mismos términos que se realizó la primera notificación. Entonces, ellos acuden, interponen su incidente de nulidad de notificaciones respecto de la realizada para el emplazamiento y respecto de la realizada de manera personal para que supieran que se les declaró en rebeldía. La juez admite el incidente y en la resolución correspondiente, que es materia de esta apelación, determina que es improcedente su incidente por cuanto no acreditaron con sus pruebas que no lograron desvirtuar la fe pública de la persona actuaria que las realizó. Entonces, ellos 3, como ya mencionaba, comparecen a interponer de manera conjunta su recurso de apelación y se duelen de la debida inadmisión de la prueba testimonial que ofrecieron en el incidente de nulidad, señalando que con dicha declaración de la persona que ofrecieron, una sola testigo, hubiera sido fundamental para la resolución que hoy impugnan y aducen que con ello habría resultado procedente su incidente. Aducen que lo anterior se traduce en una violación a los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos por los numerales 14 y 16 de la Carta Magna. También alegan que la persona actuaria no se cercioró correctamente de su domicilio al no haber precisado cómo fue que llegó a la convicción de que en ese domicilio en el que se constituyó vivían los demandados apelantes. También reclaman que la sentencia interlocutoria emitida constituye una violación al debido proceso ante la inexistencia de una debida fundamentación y motivación, al no existir pronunciamiento alguno en relación con las consideraciones y las pruebas aportadas por los recurrentes. Finalmente, también señalan que debe operar la suplencia de la deficiencia de la queja en su favor en este recurso de apelación. A mi juicio, los argumentos de inconformidad planteados por los apelantes resultan infundados. Tenemos que tomar en cuenta que al tratarse de la declaración testimonial de una sola teste, atento al contenido del artículo 316 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la autoridad jurisdiccional estuvo en aptitud de identificar que tal probanza no era apta para desvirtuar el contenido de los documentos públicos realizados por las personas actuarias, debiendo recordarse que el testimonio de terceros no es lo suficientemente eficaz cuando su objeto es contrarrestar el alcance de los actos o hechos contenidos en los documentos de naturaleza pública, como son las razones o las constancias levantadas por los actuarios judiciales en ejercicio de ese encargo, las cuales se encuentran revestidas de fe pública y que constituyen actuaciones judiciales que hacen prueba plena. En ese sentido, la juez del conocimiento estuvo en lo correcto al no admitir la probanza ofrecida, por cuanto la persona juzgadora tiene que vigilar que la prueba resulte conducente a los hechos y que no resulte contraria a derecho. Y desde ese ofrecimiento se podía advertir que ese era el caso, que se trataba de una prueba contraria a derecho, por lo tanto estuvo en lo correcto al no haberla admitido. Por otra parte, también considero infundado la queja relacionada con la falta de cercioramiento del domicilio de los demandados. Si bien los actuarios judiciales al momento de realizar los emplazamientos deben de asegurarse de que se trata del domicilio señalado por la parte actora y además del lugar en donde habitan las personas con quien debe entenderse la diligencia, dicho deber no implica que tenga que cumplir
que tengan que cumplir con aspectos innecesarios, difíciles o imposibles de realizar, como puede ser una descripción excesivamente detallada de la forma en que arribaron a dicho cercioramiento. La realidad del caso es que de la revisión de las actuaciones judiciales, de las actas levantadas por los actuarios, se puede advertir que correctamente cumplieron con los artículos 26, 27, 28 y los demás relativos con las notificaciones, principalmente el 26 del Código de Procedimientos Civiles, cumpliendo con señalar dónde se encontraban, cómo era la casa, quién los recibió, su nombre, alegó la relación que había con los demandados y demás. Es suficiente lo que ellos anotaron en dichas actas. Por lo tanto, a mi juicio, no hay la falta de cercioramiento que refieren los apelantes. De la revisión de las constancias que integran este TOCA se concluye la legalidad de las actuaciones impugnadas, pues la persona actuaria cumplió a cabalidad con las formalidades establecidas en el artículo 26 del Código de Procedimientos Civiles, por lo que la sentencia interlocutoria dictada por la juez de primera instancia es apegada a derecho, por cuanto, como efectivamente se señaló, no hay prueba alguna en el incidente que nos permita concluir que se desvirtúa la fe de las personas actuarias. También debo señalar que esta autoridad revisora no puede suplir la deficiencia de la queja de los apelantes, atento al principio de estricto derecho que rige el recurso de apelación en materia civil, máxime que no se aprecia que ellos formen parte de un grupo que necesite tal protección por encontrarse posiblemente en una situación de vulnerabilidad, como pudiera ser una minoría de edad. Por lo anterior, propongo confirmar la sentencia interlocutoria convertida. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto del TOCA 214-2024, se declara confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 481-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 7 de junio de 2024, dictado en el expediente 655-2021, juicio ordinario civil del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es la promovente del juicio. Como bien mencionaron, la fecha de la sentencia impugnada es del 7 de junio del 2024, en la cual no prosiguió el juicio ordinario civil promovido por la hoy apelante, toda vez que no probó sus acciones de responsabilidad civil objetiva y daño moral en contra de los demandados, y los demandados justificaron sus excepciones, pues de las probanzas aportadas por la actora y aquí apelantes advierte que si bien con las pruebas aportadas en el juicio se acreditó indudablemente que el fallecimiento del cónyuge de la actora se originó a causa de un hecho de tránsito, no es menos cierto, resulta que de las mismas probanzas se infirió que el hecho de tránsito terrestre fue consecuencia de la imprudencia del hoy fallecido y que por tal razón el siniestro del que se duele la actora tuvo su origen en la culpa y negligencia de su cónyuge hoy fallecido, absolviéndose a la parte demandada de la demanda instaurada en su contra, condenando a la parte actora al pago de los gastos y costas que se hubieran originado con motivo de este juicio. Después de hacer el análisis de los agravios, considero que devienen infundados e inoperantes dichos agravios, ya que toda vez que del estudio y valoración de las pruebas aportadas se llegó a la conclusión de que la parte actora no probó su acción, pues de la sentencia que aquí se combate se advierte que la resolutora de origen otorgó a cada probanza diversas valoraciones consagradas en el Código Procedimental de la materia, y si bien estas no resultaron suficientes para acreditar su acción, ello no implica que la juzgadora de origen hubiera realizado una incorrecta valoración de las probanzas aportadas, estimando necesario aclarar al apelante que aunque un medio de convicción tenga valor probatorio, no necesariamente conducirá a concluir que demuestra los hechos afirmados por su oferente, pues aquel resultará ineficaz e insuficiente en la misma medida en la que sea su contenido, como aconteció con las pruebas aportadas que arrojaron determinados hechos, pero no los dirigidos a acreditar los elementos de la acción pretendida, lo que no implica que hubiera existido una incorrecta valoración de las probanzas aportadas y pues si bien estas no tuvieron el alcance pretendido por la actora, se reitera ello no infiere en una incorrecta valoración por parte de la juez.
De igual forma, se tiene que en lo referente a que la no existencia de culpa inexcusable de la víctima es un cuarto elemento en el que la carga de la prueba le corresponde a los demandados, se advierte que en los términos del artículo 161 del Código Adjetivo de la materia, es obligación del actor probar su acción y en el caso esto no quedó demostrado con las pruebas aportadas por la misma, siendo que el obligado a hacerlo es el actor. Finalmente, se advierte que no se realizó una incorrecta aplicación de los elementos e incorrecta determinación de la improcedencia, tanto de la acción de daño moral como de la responsabilidad civil, ya que estos no cumplieron con los elementos necesarios para su acreditación. Por lo anterior, lo que les propongo es confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 481-2024, confirma por unanimidad. Sigue el TOCA 389-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 16 de abril de 2024, dictada en el expediente 639-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, en este caso se resuelve respecto de un recurso de apelación, el cual fue interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora del conocimiento declaró la improcedencia del juicio ordinario civil interpuesto. En este sentido, y contrario a lo sostenido por la apelante, la resolutora de origen sí tomó en consideración todos los medios de convicción aportados por las partes, pruebas que valoró de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, dotándolas del valor legal y alcance probatorio. Del mismo modo, también se corroboró que el proceso fue llevado a cabo en todas sus causas legales y que la jueza primigenia ciñó su actuación acorde a los principios que rigen su labor como impartidora de justicia. Por otra parte, también el recurrente se limitó a manifestar sobre el origen de la donación del predio y su carácter de usufructuario vitalicio, así como lo referente a la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con la demandada, su estado de salud y falta de vivienda. Sin embargo, no se apreció un análisis ni mucho menos la expresión de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a combatir debidamente las constancias de la resolución impugnada. Por lo tanto, y en consecuencia, habiendo resultados infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el apelante, se propone confirmar la resolución impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 389-2024 se aprueba, confirma por unanimidad. Sigue el TOCA 429-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 27 de marzo de 2024, dictado en el expediente 641-2022, juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una mujer promovió un juicio ordinario civil para que se le diera cumplimiento a un contrato que suscribió con un hombre respecto del predio que habita con sus descendientes. La jueza determinó la improcedencia de la acción al no haber acreditado la promovente los elementos de su acción. Inconforme con esta decisión, la recurrente apeló la sentencia referida que hoy nos ocupa. Y en sus agravios, la recurrente considera que nunca se realizó una cesión de derechos como incorrectamente argumentó la juez de primera instancia. De igual forma, expresó la recurrente que para interpretar la figura jurídica de la donación en sustitución de la cesión de derechos deben existir síntomas inequívocos de las partes, de que las partes deseaban celebrar una donación en el acto de la firma del documento, lo cual necesariamente debió haberse realizado en escritura pública y que si las partes únicamente hicieron una ratificación de firmas ante un notario público, eso demuestra que nunca
se tuvo la intención de acudir ante el fedatario a realizar una cesión de derechos o una donación. Como segundo agravio, el apelante argumenta que con el contrato base de la acción se estipuló claramente que el demandado seguiría pagando el crédito con interés y garantía hipotecaria con la institución bancaria hasta su total y completa liquidación, por lo que resultaba correcto solicitar que se cumpliera con esa obligación. Y asimismo, el apelante se duele de que con los medios probatorios aportados en el juicio sí logró acreditar sus pretensiones, especificando que la parte demandada, tanto en su constatación como de demanda, como en su prueba confesional y en sus alegatos, reconoció no haber cumplido con su obligación de pagar el crédito hipotecario que se comprometió a pagar. Finalmente, el apelante menciona que de las pruebas ofrecidas por la parte demandada se observa que únicamente tenía la intención de dañar su imagen y no la de desvirtuar la acción en su contra, por lo que solicita que se revoque la resolución apelada. El proyecto propone considerar que los argumentos expresados por la recurrente son infundados por una parte y fundados pero insuficientes por otra. Por tanto, le asiste parcialmente la razón al apelante, pero no es suficiente para modificar el sentido de la resolución. Primeramente, se tiene que de la lectura del contrato referido se observa que en las cláusulas tercera y cuarta se estableció expresamente una cesión de derechos de propiedad, lo cual no resultaba viable mediante un contrato de cesión de derechos, sino que se requiere equiparar a uno que cumpla con la intención de las partes, como lo es en este caso la transmisión gratuita de los derechos de propiedad, es decir, una donación, tal como lo estipuló correctamente la juez. Así resulta infundado el primer agravio esgrimido por la parte apelante relativo a que la juzgadora interpretó incorrectamente que en el referido contrato la intención de las partes era la de donar el previo motivo de la litis. En cuanto al segundo agravio, se determina que resulta fundado pero insuficiente para revocar el sentido del fallo, porque si bien es cierto que la jueza omitió pronunciarse respecto al cumplimiento de la cláusula segunda del contrato, es decir, de la obligación de pagar el crédito hipotecario que existe sobre el predio en conflicto, la vía intentada por la apelante resultó ineficaz. En cuanto a los medios probatorios que expresa el apelante que no debieron ser tomados en consideración por la juzgadora al resolver la sentencia apelada, se tiene que estos no tuvieron el suficiente alcance probatorio para favorecer las pretensiones de su oferente, es decir, la parte demandada, por lo que no generó afectación en el resultado que hoy se apela. Finalmente, en lo relativo a las alegaciones del apelante relativas a que de las pruebas ofrecidas por la parte demandada se observa únicamente que tenía la intención de dañar su imagen y no la de desvirtuar su acción en contra, estas resultan infundadas, ya que las mismas tampoco tuvieron el suficiente alcance probatorio para acreditar las pretensiones de su oferente y en consecuencia no le perjudicaron. Sin embargo, el proyecto propone dejarle a salvo sus derechos para ejercitarlos en la vía legal que estime pertinente. Por lo tanto, reitero, se propone confirmar el sentido de la resolución. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Perdón, es confirmar el sentido de la resolución modificando la parte considerativa. Claro que sí. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 429-2024. Modifica parte considerativa confirmando los puntos resolutivos de la sentencia de primera instancia. Por unanimidad. Se han terminado con los proyectos de listas listados en esta sesión y continuando con la convocatoria tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Para ello, en atención a la agenda, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día miércoles 4 de diciembre de 2024 a las 13 horas. ¿Están de acuerdo? Queda confirmado entonces que la próxima sesión ordinaria se realiza el día 4 de diciembre de 2024 a las 13 horas.
Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluidos con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 31ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.